Los incas se reunían en estas fiestas allá, en ese sitio. Es un sitio en donde se encuentra, justamente, se encuentra la cara del Inca, como tienen aquí en este libro, por ejemplo. ¿Ve? La cara del Inca, ahí lo ven, Machu Picchu. ¿Qué cosa simboliza? La cara de una persona, la cabeza de los montes. Los montes son los cerros. Ahí está, como ustedes están viendo. Tenemos también como Sacsayhuamán, Ollantaytambo. Todo esto, ¿cómo ha sido hecho? ¿Cómo esas piedras han sido transportadas? Esas piedras de 25, de 35, de 40, 50 toneladas, ¿cómo han sido talladas? Si en ese tiempo no había las herramientas, ¿cómo fue hecho eso? En aquel tiempo los incas eran hombres santificados, porque ellos cuando llegaron aquí justamente implantaron los mandamientos de la ley de Dios. Estaba hablando de las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel se iba a levantar acá, porque la sangre israelita está regado en todo Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Las 12 tribus que se perdieron allá se extendieron, y ahora Dios tiene que juntar nuevamente para establecer un solo reino a nivel del mundo. Bendito eres, oh Señor Jehová, eres mi Dios, mi Salvador. Mi alma suspira, suspira y sufre por estar en tus atrios y alabaré solo a ti, mi Señor. En medio de los dioses, ¿hasta cuándo serán jueces? En medio de los dioses, ¿hasta cuándo serán jueces? Que solo favorecen al impío para juzgar, andan descura por los pisos de la tierra. ¿Hasta cuándo? Todos los servidores del Señor bendigan a Jehová. Todos los servidores del Señor bendigan a Jehová. Alaben, bendigan al Señor. En aquel tiempo los incas ofrecían sacrificio a Dios, como ahora lo hacemos los israelitas, ofrecemos holocaustos. Ellos ofrecían las llamas, ¿sí? O sea, de esa manera ofrecían. Entonces, ¿cuál fue su fracaso de Manco Cápac y Mama Ocllo, del imperio del Inca? El fracaso era de que él ya se materializó y se aferró a adorar el sol. Pero la Sagrada Escritura dice, sol y justicia es Yahvé, Dios. Entonces se materializaron y vieron al sol y empezó a adorar el sol. Y se olvidó de Dios, que era el Espíritu. Entonces ahí viene el fracaso, y ya pues pasó lo que tenía que pasar hasta que los incas quedaron ahí, o sea, desaparecieron. Los incas actualmente quedan esas ruinas, hoy día están vivos, no están muertos. Tienen una ciudadela que el hombre no le puede ver, porque así Dios lo dijo. Entonces, además de eso, dijo de que acerca de los incas, ese poder que tenían, cómo perdieron ellos ese dominio, ese imperio que tenían. ¿Por qué? Porque idolatraron al sol y a la luna.
Y según la Biblia, todos los idólatras serán destruidos. Por causa de ello perdieron, porque si no hubieran hecho eso, los incas gobernaban al mundo y Dios a través de ellos, porque ellos reinaban con el poder de Dios. Va a venir ya el tiempo para que cumpla lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Tiene que tener cumplimiento. ¿Por qué? Porque también a través del crecimiento que está permitido por Dios, a través de la ciencia que tenía que crecer, como dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, pase a lectura. Está permitido, Dios ha permitido que la ciencia vaya creciendo. Pero ¿qué está pasando? Que a través que la ciencia está creciendo, el hombre se está olvidando de Dios. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Amén. Por eso encontramos en el quechua, que hoy prevalece aquí en el Cusco, también palabras hebreas. Para esto vamos a cantar, pues, hermanos, polvo de la tierra somos en quechua y en castellano. Nuestro maestro excelentísimo, señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, con todo el pueblo israelita, hermanos, hermanas. Amén. Aleluya. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Esto es el primero, el grande mandamiento. Segundo mandamiento de la ley de Dios. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ezequiel Ataucusi Gamonal, fundador y compilador de la IMIMPO. Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, misionero general de la IMIMPO. Habrá llegado a la ciudad blanca un santo que predicará y abrirá camino al gran movimiento popular que le seguirá. Avanzarán los humildes y será el suyo un camino de justicia. Esta casa fue el lugar de trabajo de compilación de los 10 mandamientos de la ley de Dios que el hermano Ezequiel recibió en espíritu en el tercer cielo cuando fue arrebatado.
Este arduo trabajo de compilación duró 10 años de intensa meditación, es decir, desde 1958 hasta 1968. El reino de Dios tiene que manifestarse ya aquí en la tierra. Porque como ustedes conocerán en el campo de la política, ¿cómo está la política a nivel del mundo? No hay la unión como debe ser. El que puede, puede. Y el que no puede, siempre está más bajo que el otro. No hay esa igualdad. No puede cumplirse este mandamiento que dice amaos los unos a los otros. Entonces, para esto tiene que establecerse la constitución política del reino de Dios, que es el decálogo universal, los 10 mandamientos con lo cual Dios gobierna el universo. Esas leyes fueron entregadas a Moisés allá en el oriente, pero fueron escondidas. Moisés era representante de Dios directo. Dios le hablaba a él y él hablaba al pueblo. Trajo los mandamientos de la ley de Dios, mire. O sea que el representante de Dios era Moisés. Ya está. O sea, como para el cabeza principal, material. Luego recibió la ley y tenía el pueblo, tenía 3 puntos. 3 bases del reino. Así también aquí, de igual manera, el señor Ezequiel es el postrer Moisés aquí en el occidente, que él también ha subido y ha traído la ley. Luego, al traer la ley, entonces ha buscado a la gente, y ya es el pueblo que está de acuerdo con la constitución política del reino de Dios. Ya se está formando el gobierno. Luego, ¿qué ha hecho? Al traer los mandamientos de la ley de Dios, él es el representante de Jehová aquí en la tierra, porque él mismo lo ha enviado para que haga este trabajo aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces tenemos ya al rey, tenemos la ley y tenemos el pueblo. ¿Qué falta? Falta el territorio. Y para ganar el territorio tenemos que concientizar a la humanidad que conozca esta verdad. ¿Para qué? Para ver si le ceden su territorio. Porque de lo contrario, el territorio para este pueblo de Dios está esperando allá en el oriente ya. Ojo, en el oriente. Ahorita está el territorio de Israel allá. Está el pueblo original, de carne y hueso, ¿ya? Y está también la ley, pero a medias la tienen nomás, no la tienen completo, porque el completo está acá, ¿ya? Y el rey está aquí. Ahora, si los peruanos nos ceden su territorio, a buen tiempo. Y si no, ya vendrá pues el tiempo del arrebatamiento en el cual tiene que ir, porque las 2 naciones tienen que juntarse. Tiene que complementar lo que dice 37:22 de Salmos. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, ¿cómo es que vino esto y cómo vino Dios a la tierra para reunir un pueblo para su nombre? Si Dios es espíritu, a Dios nadie lo ve, pero Dios se hizo carne y luego vino a juntar a la gente. Entonces, ¿cómo es esto que Dios vino? Dice el libro de Ezequiel, capítulo 24, en el versículo 24 dice: Ezequiel pues os será por señal. O sea que Ezequiel tenía que ser por señal. Y luego dice, según todas las cosas que él hizo, haréis. Una pregunta, ¿qué es lo que hizo Ezequiel? El señor Ezequiel lo que hizo es de la nada, por inspiración divina de Dios, escribió estos 10 mandamientos que acá lo tenemos, la ley real. Lo que ningún hombre ha podido hacer. Ningún científico ha podido hacer. Ningún religioso ha podido hacer. ¿Por qué?
porque Dios mismo tenía que inspirar y luego hacer y sacar a la luz para que la humanidad vea y conozca que Dios es uno. Entonces dice, según todas las cosas que Él hizo haréis. En viniendo esto, entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová, Yahvé. O sea, quiere decir de que Ezequiel tenía que ser por señal. Una vez que Él es por señal, Él tenía que escribir estos mandamientos. Y nosotros como creyentes, cumpliendo esta ley, teníamos que entender y conocer que Jehová Dios mismo ha estado con Él. O sea que Dios viene tomando instrumentos desde la creación a Noé, a Lot, Moisés, ¿no? Todos los profetas. Dios mismo estaba con ellos. Dios mismo era como ese espíritu, Él tenía que tomar por instrumento a la persona para luego hacer la obra y luego venir. Y eso precisamente lo que nos está haciendo ver. En el libro de los Hechos dice cómo Dios primero vino a visitar a los gentiles para formar un pueblo para su nombre. Entonces, después de esto, ya vemos quién es ese hombre. Era Ezequiel. Ezequiel es el que tenía que venir a hacer estas cosas. Los judíos, según lo que yo entiendo, perdieron la promesa al no creer que Jesús era el Hijo de Dios. Esa promesa fue cortada de ellos y dado a los gentiles, a un pueblo que no era el pueblo de Dios. Mejor dicho, este es el árbol y había unas ramas. Esas ramas, al no creer en Jesús, fueron cortadas. Y nosotros, que no somos judíos, somos peruanos, somos unas ramas de otro árbol que hemos sido injertadas en el tronco. Y también la Escritura dice, no te gloríes, que si tú también llegas a pecar, Dios también te cortará. Entonces, lo que Dios dijo es que ya la promesa no es exclusivamente para el pueblo judío, ahora la promesa es para todos los que no son judíos, que Dios le llama gentiles. Y cuando se hayan convertido la totalidad de los gentiles, al final los judíos se van a convertir, eso es al final, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué pasa con la nación y el pueblo y la religión judía? Tienen todo, un aspecto económico, social, político, pero no tienen el Espíritu Santo. Eso van a tener al final. Y entonces por eso nosotros somos hijos adoptivos para Dios, como dice Romanos 9:4, ¿no? Y también como dice, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, ¿no? Y amada a la que no es amada. Y en el lugar donde se les diga, ustedes no son pueblo de Dios, ellos serán llamados hijos del Dios viviente. Y por eso también Moisés habla, dice, al pueblo judío, os sacaré a celos con un pueblo que no es mío. Nosotros pensamos que nuevamente el pueblo de Dios tenía que levantarse, ya no en Oriente, sino en la parte occidental. Y el maestro Ezequiel, bueno, pues, nos ha enseñado la misma doctrina que recibió Moisés. Los 10 mandamientos son exactamente iguales. ¿Que tratamos de cumplir? Sí. ¿Que nos faltan unas cosas por perfeccionarnos totalmente? Nos falta. Puede decir que no. Estamos en ese camino de perfección. Y la congregación es abierta. Desde el año 1958 hasta hoy, vengo predicando el Evangelio de Jesucristo, 39 años, teniendo presente que el juicio de Dios tenía que empezar en el año 1993 hasta el año 2000, 7 años de juicio exactamente. Y no se ha cumplido de realizarse el juicio de Dios hasta hoy, porque no están liberados los que están escritos en el libro de la vida, los cuales tienen derecho para su liberación perpetua. ¿Quién es el siervo de Jehová? Es el Mesías esperado, tomado de entre los hombres como instrumento para su pueblo.
El siervo es un concepto encarnado en humanos, un ser a quien Dios puso como nombre, Israel. Un solo Dios, un solo pueblo. ¿Que por qué tomamos el nombre de Israel? Simplemente porque Israel es el pueblo de Dios. Pero más que una nación, lo que no han llegado a entender muchos es que Israel era un hombre, un profeta en la cual Dios, el Espíritu Santo, se introduce en ese hombre. Y ese hombre, que muchos dicen Mesías, Cristo Jesús, a través de ese hombre se va a declarar las cosas de Dios. Tanto en su primera venida como en su segunda venida. Y a través de ese hombre es lo que va a comenzar la unificación. Pues así como Dios le mata un instrumento, un profeta, el mal también va a levantar un hombre de iniquidad y va a entrar en lucha. Y está muy pronto para suceder y se va a declarar las cosas. Y antes que suceda, la Escritura nos aconseja, ¿no? Pues, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. Mejor dicho, por obedecer una doctrina, por guardar los mandamientos de Dios, vamos a ser perseguidos. Nos van a despojar de nuestros negocios. Y bueno, pues la Escritura dice pues, que este hombre, este hijo de iniquidad, va a tener poder sobre todo pueblo, nación, lengua, reino. El Señor Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis? De cierto os digo que vuestra casa os será dejada desierto. Entonces, al decir esto, el Señor Jesús prácticamente estaba profetizando de que a Jerusalén han enviado a los profetas, a los que Dios ha enviado para que se arrepientan, pero a los cuales lo apedrearon, lo mataron, como al Señor Jesús. Una vez efectuado la muerte del Señor Jesús, al ver recién, dijeron, verdaderamente era el Hijo de Dios, hemos cometido un error, pero ya era tarde. Entonces, esa es la razón de que la Sagrada Escritura dice, ¿no?, de que han quedado ya en esa discordia, no hay paz, ¿no?, hasta que algún día retorna el Hijo de Dios y el pueblo dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, recién habrá paz. Pero para eso, pues, el Hijo de Dios tiene que retornar a ese lugar. Por eso dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, no está diciendo que ve al Padre, sino todo aquel que ve al Hijo. Vamos a hablar en palabras claras, todo aquel que ve al Señor Ezequiel Jonás y cree en Él, tenga vida eterna, a cual el Espíritu de Dios tenía que resucitar, el cual ya está juntamente con nosotros, estimados hermanos. Porque en el libro de Isaías dice, ¿no?, que del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Entonces esa profecía precisamente ya se da cumplimiento. Y nuestros hermanos judíos saben muy bien que la tribu de Judá no existe en ese lugar. Entonces esa tribu de Judá precisamente está acá en el Perú. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan cotidiano y
líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. No lo volteas tú. ¿Van a dar la oración? ¿Ya Sí, está, hermano. ¿Son qué ya? Señor bendito Yahvé, gracias en tu santo nombre, Señor, haremos esta justicia, Señor, en el bendito Señor Ezequiel Jonás. Gloria al Padre, gloria Amén. al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Ahora sí. Muy bajada esta, pero no va a haber más allá. Ofrecer sacrificio de justicia y confiar en Jehová, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Cabalmente estamos practicando. Libro Salmos, capítulo 4, verso 5 y capítulo 51, verso 19. Manda a los hijos de Israel y dile, me ofrenda mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable, ofreciéndomelo a su tiempo, declara en el libro Números 28:2. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las nuevas lunas, en las solemnidades, 3 veces en el año, a saber, en la fiesta de los panes ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cabañas. Segunda Crónica, capítulo 8, verso 13, declara. Y gracias al Señor, hermanos, nuevamente como el tiempo pasado estamos ofreciendo. ¿Ve? Entonces, no agregamos ni aumentamos el decreto de Dios. Así es, hermanos. Si anclios sot mai, saling más fi, inclus ma, saling más, hay mis fli. Son clos mai feliz, hay cuales mai fi. Inclus, clincles, fliques, flincus, sai así. Clis mau fi, asís, asís, asís. Si inclus molen hot malay feliz malay hat mi, ay feliz. Si un clos mau fi met me, ay feliz. Feliz. Si inclus con las mau fatli, inclus, incles, incles, incles. Si incles, incles, incles. Sa, 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 sa. Fai, 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 fai.
Ay, feliz santalei, songloismai, songloismai, salismai, flismai, singlesoy, sali así. Sí, y sí. Gracias, Señor bendito. Así es, hermanos, como Dios quiere, el Espíritu Santo declara a ustedes, explica. Yo no, sino el Espíritu Santo. Ese dos varón que nos ha enseñado diferentes cosas, misterios. Y verdaderamente reposar el día sábado. Entonces este señor Ezequiel, Taucos Jamonal, dijo, ha traído muchas cosas, misterios. Entonces dice, para obtener la vida eterna, el hombre, ¿qué debe hacer? Entonces Dios Jehová dijo a su siervo, el hombre tenía que salvarse haciendo holocausto. Entonces el presente limpio, entonces ustedes, señores, que han visto aquí el que ofrecen los sacerdotes, y con eso tenía que limpiarse, y así con eso tenía que salvarse la humanidad. Pero no es para Perú nomás, sino también es para los 4 cantones de la tierra. Yach lo fienteis, no fientefofraís. ¿Qué quiere decir? Ustedes no pueden entenderme. Una planeta se llama Brenbrorchais. Eso es lo que habla, ese me hace hablar. ¿Qué quiere decir? Bienvenidos, hijos, dice. Ustedes son bienvenidos. Dice, bienvenido al Perú privilegiado. Hace 10 años, hace aproximadamente 10 años vine a esta tierra. Soy peruano del departamento de Lambayeque y la fe me movió, como dice, la fe me mueve montañas, me trajo hasta estos lugares. Una hermosa comunidad donde vivo acá con toda mi familia, donde trabajamos la agricultura y también en el campo espiritual nos abocamos a aprender de escritura, a enseñar y a propagar. El Israel del nuevo pacto de los gentiles, ¿no? Eso somos lo que hemos sido y la ley se ha manifestado acá. Y la confirmación de la fe es pues por la ley, la doctrina verdadera de Cristo, por la ley en Cristo. Que Cristo nuevamente tenía que hacer su aparición de acuerdo a que dice en Isaías 43:5. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Los apóstoles también tenían esa preocupación. ¿A dónde se iba a restaurar el reino? Maestro, dinos a dónde se restaurará el reino. Nos toca saber los tiempos o las sazones, dice, que el Padre ha puesto en sola potestad. Entonces el Padre tenía que venir. Y claramente dice 1 Juan capítulo 1, versículo 2, dice, y el Padre se manifestó acá en el Perú. Entonces lo conocemos al Padre acá. Y ese Padre estaba simbolizado en la persona del maestro Ezequiel, porque dice 24 Ezequiel, Ezequiel lo será por señal, en veniendo conoceréis que yo soy Jehová. Entonces hecho carne, es cumplido. Y este mensaje es verdadero, de la salud de Israel, verdaderamente acá en el occidente está, hermanos.
Se encuentran ustedes en centro de producción de Altomonte de Israel, donde los hermanos productores traen arroces para poder sacar producto limpio. En estas peladoras tenemos 1 o 2 peladoras que funcionan diariamente, también en las noches, para poder así comercializar ellos sus productos naturalmente, no con química ni con vitaminas. Este es arroz natural, producción de altura. Nosotros, los israelitas, nos abocamos más a la agricultura, gracias sobre todo al maestro, gracias al maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, quien él nos ha concientizado, nos ha traído acá para hacer fronteras, acá a esta región de Loreto. Gracias a él nosotros estamos formando somos parte de acá de la frontera y nosotros hacemos respetar nuestros derechos aquí como buenos peruanos y como buenos ciudadanos acá en esta región. Definitivamente, el primer trabajo que todos los que integramos dentro de esta comunidad es trabajar la agricultura. Un primer factor fundamental en la cual contribuye al desarrollo de la economía y el sostenimiento de nuestra comunidad. El maestro Ezequiel no solamente enseña la palabra de Dios, sino también promueve la obra de bien social para cumplir el decreto divino que es fe con obras. El maestro Ezequiel siempre nos enseñó una doctrina que se basa en la ley real, los 10 mandamientos de la ley de Dios, y nos enseñó también que otra alternativa para liberar a la humanidad era trabajando en la agricultura, que era la alternativa para solucionar la hambruna que va a existir y se va a levantar muy pronto en todo el mundo. Y otra alternativa para difundir la doctrina era la política. 3 alternativas no veo. La doctrina en base a los 10 mandamientos, el trabajo en la agricultura y la parte política. Yo más bien quiero nuevamente agradecerle y que esta visita no sea la primera ni última y que esta visita siga siendo constantemente, porque realmente nosotros como comunidad ticuna que somos tenemos realmente necesidades, ¿no? Y yo creo que con el apoyo de ustedes y con una buena coordinación vamos a lograr el desarrollo de toda nuestra provincia y nuestra comunidad. Entonces lo que me va a tocar es solamente ir al gobierno central y por medio del show de inversiones también presentar el proyecto y luego traer y de esta manera mejorar el estado de vida de nuestros pueblos, de nuestra comunidad, y eso lo estaremos haciendo juntamente aquí con el señor alcalde delegado de esta comunidad y asimismo con el presidente de la comunidad y todos ustedes unidos de la mano trabajando. Sé que vamos a lograr nuestro objetivo y salir adelante. Muchas gracias. Se ha creado un área que es el de asuntos indígenas, que busca interrelacionar a las diferentes etnias de la provincia para que todos, cultivando y conservando su propia identidad, puedan resolver junto con la municipalidad los problemas que les son comunes. Y además aquí hay una interesante labor de esta área, de ver cómo dentro del marco de una nueva cultura de interculturalidad entre las etnias, los originarios de este pueblo con los que han venido de fuera, pueda interrelacionarse también para hacer trabajos conjuntos, como el que ya se viene llevando a cabo gracias a esta percepción anticipada del municipio
cuando nos hemos acercado a hacer trabajos concretos con esta comunidad de Cuchillococha. Precisamente necesidad de todos los pobladores más necesitados que viven en extrema pobreza, ¿no? Que no tienen acceso a tener una vivienda con bastante comodidad. Y viendo, creo, esa necesidad, el gobierno, ¿no?, de turno ha visto conveniente de sacar este programa no solamente para el Amazonas, ¿no?, sino a nivel de todo, a nivel nacional. Entonces ya pues también eso es decisión y gestión del gobierno local de gestionar ante el gobierno a que puede traer y que haya esa inversión aquí en nuestra provincia y en las comunidades y de esa manera satisfacer la necesidad de los pueblos más necesitados. En todo caso, aquí hay un esfuerzo y hay una voluntad de que la convivencia pacífica de los pueblos empieza por entendernos, a comprendernos al margen de nuestras pequeñas diferencias que a veces son de concepción o son de filosofía. El fondo del asunto es cómo vivimos mejor gracias a la voluntad de Dios. También propicia la ejecución del gran proyecto integral de fronteras vivas del Perú en los departamentos de Loreto y Madre de Dios, zonas fronterizas con Brasil, Colombia y Bolivia. Esta obra trascendental hace que el maestro Ezequiel se convierta en el pionero de reemplazar los hitos de concreto por hitos humanos. Su política del señor Ezequiel es de que en lugar de hitos de concreto, de cemento poner en las fronteras, su mira de él era poner hitos humanos, quienes tenían que estar a la vanguardia de nuestra frontera. Prueba de ello es el que vino y trajo la hermandad, se encuentra en el límite fronterizo en la zona del Liabarí, que tenemos varias comunidades israelitas trabajando precisamente en la agricultura. Eso era su política o es su política fronterizo del FREPAP, tratar de rescatar, ¿no?, el nacionalismo, hacer prevalecer, y eso es en lo cual en el campo agrario trabajar en la producción todo y luego dar de comer a los necesitados, y eso es lo que precisamente nosotros hacemos. Cuando hubo un desastre en el año 98 en Colombia, por ejemplo en Armenia, hubo un movimiento sísmico, hubo varios damnificados. Entonces el señor Ezequiel ordenó al pueblo que podemos donar la cantidad de 100 toneladas de arroz pilado para ese pueblo. Entonces lo hicimos. Usted verá, cuando uno no es agricultor, quiere aportar, no tiene de dónde. Pero como agricultor tienes tu producción, agarras de tu producto y donas a los que necesitan. Y eso es la política del FREPAP. Debido al resquebrajamiento moral y económico del país, funda el FREPAP, movimiento político-social que postula al maestro Ezequiel como candidato a la presidencia de la República en 2 comicios generales. Sus obras a favor del pueblo peruano son muchas, por lo que próximamente presentaremos en una edición especial. Mientras tanto, así culmina la tarea evangelizadora del profeta Israel como advertencia del fin del mundo. Como responsable de aquí del Perú, va a hacer conocer la imagen del pueblo israelita en esta parte de Amazonía, Alto Monte de Israel, y con ello hemos predicado. Amén, hermanos y hermanas.
y nuestra santidad. Si no perseveramos en la parte espiritual y en la santidad, así el Cristo está delante de vuestros ojos, nunca llegaremos a conocer. Lo veremos como un hombre común y corriente, como aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Dijeron que era un hijo de un carpintero. Pero si entramos a una disciplina espiritual y a una santidad, conoceremos. Y lo conocemos, hermanos y hermanas. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Por mediante de la política, esta es la última alternativa. Esta es la última responsabilidad de cada uno de vosotros como peruanos para traspasar fronteras, levantando en alto su gran nombre de aquel bendito príncipe Ezequiel Jonás. Creo que siempre los países han sido gobernados por gente de casta, por gente o adinerada o gente supuestamente bien preparada. Y hoy estamos heredando las consecuencias de ese tipo de gobiernos. Bolivia ojalá nos demuestre que con un gobernante del pueblo, salido de las entrañas de los obreros, pueda en realidad hacer un buen papel de gobierno como lo está haciendo, por ejemplo, Lula en Brasil. Lula, si bien al margen de nuestras diferencias de carácter ideológico, por su emergencia, por su procedencia, haber sido un obrero industrial, hoy viene a convertirse en un presidente y en uno de los países más importantes de América. Yo creo que nosotros apostamos también porque el próximo presidente del Perú sea alguien salido de las entrañas del pueblo, alguien que tenga la virtud y la capacidad de gobernar con justicia, con equidad y sobre todo resolviendo los problemas que cada vez son más graves en nuestro país. Y ese próximo presidente aspiramos que sea el excelentísimo maestro Ezequiel Jonás Ataucusi Molina. ¡Que viva el FREPAP, Partido Teocrático Universal! ¡Que viva el ideólogo y fundador del FREPAP y de la IMIMPU, excelentísimo señor Ezequiel Ataucusi Gamonal! ¡Que viva el misionero general de la IMIMPU, el presidente del FREPAP, excelentísimo señor Ezequiel Jonás! Padre Ezequiel, el pueblo te clama. Padre Ezequiel, el pueblo te clama. Tú eres el gran hombre que el mundo esperaba. Mediante la agricultura, salvarás el hambre. Mediante la agricultura, salvarás el hambre. Salvarás el hambre.